¿Alguna vez te has preguntado cuántas galaxias hay allá afuera en la inmensidad del universo? Desde el principio de la humanidad, el cielo nocturno ha sido un misterio fascinante que ha despertado la curiosidad y la imaginación de generaciones. Las luces titilantes que adornan la bóveda celeste fueron en un tiempo atribuidas a los dioses y diosas, que dominaban los destinos de la Tierra. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, nuestros conocimientos sobre el cosmos se expandieron enormemente. En este video haremos un apasionante viaje para conocer las galaxias de nuestro universo, a través de las historias de su descubrimiento, sus características únicas y las fascinantes maravillas que albergan en su interior. Desde los primeros observadores del cielo hasta los últimos avances tecnológicos, exploraremos el asombroso mundo de las galaxias y el papel crucial que desempeñan en nuestra comprensión del universo. ¿Estás listo para comenzar? Para empezar, hablemos un poco de la definición exacta de galaxia. Una galaxia es una estructura astronómica que agrupa conjuntos de estrellas y materias interestelares como gases, campos de asteroides, entre otros objetos, que orbitan en torno a un centro o un eje definido. Nuestro sistema planetario forma parte de una galaxia que llamamos Vía Láctea. Está ubicada en una de sus regiones exteriores y alejadas del centro. Su nombre proviene de la antigua cultura griega, ya que los observadores del cielo nocturno en aquel entonces supusieron que esa enorme mancha blanca que surge al firmamento eran restos de la leche materna derramada por la diosa Hera cuando amamantaba al mítico Heracles. Galileo Galilei descubrió en 1610 que la Vía Láctea está hecha de millares de pequeñas estrellas. Este fue un paso importantísimo en la comprensión humana de las estructuras celestes. Hacia principios del siglo XX las demás galaxias no habían sido descubiertas hasta que el astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble en 1923 observó por primera vez las estrellas de la galaxia de Andrómeda. Según la agencia estadounidense, Hubble estaba estudiando lo que entonces se conocía como la nebulosa de Andrómeda, un objeto que durante siglos apareció como una nube alargada de luz, hasta que fue capaz de identificar estrellas individuales en una supuesta nebulosa. A partir de 1990, el estudio de galaxias ha mejorado sustancialmente con el telescopio espacial Hubble y otros telescopios espaciales, que cuentan con cámaras sensibles al infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. El mecanismo exacto de formación de estos sistemas galácticos no está claro, pero existen dos aproximaciones posibles desde múltiples teorías propuestas. Algunos científicos suponen que primero surgieron cúmulos y pequeñas aglomeraciones de estrellas, que poco a poco se fueron organizándose a modo de sistema galáctico. Otros teóricos, por el contrario, suponen que inicialmente se formaron protogalaxias, como fruto de un colapso a gran escala durante 100.000 millones de años. Las estructuras clave y hoy reconocibles de las galaxias aparecieron luego de miles de millones de años de evolución y formación. Fueron afectadas por atracciones mutuas y eventuales colisiones, fruto de las cuales muchas galaxias se fusionaron o fueron absorbidas por otras de mayor tamaño. Existen, de acuerdo con el modelo propuesto por Hubble y aún en vigencia, 4 tipos de galaxias de acuerdo a su forma aparente. Galaxias en espirales, que son discos rotantes, estrellas y gases interestelares que orbitan un núcleo brillante de estrellas más viejas, formando brazos a su alrededor en forma de espiral, de brillo menos intenso. Las galaxias elípticas, que son aquellas que poseen una forma de elipse y que suelen nombrarse del E0 al E7, indicando con el número qué tan ovalada es su forma. Suelen mostrar un poco una estructura al observador y están denominadas por estrellas viejas, que orbitan en torno al centro en direcciones al azar. Las galaxias lenticulares son aquellas que son un grupo de transición entre galaxias espirales y las elípticas, aunque poseen también un disco y una envoltura extensa. Y el número 4, las galaxias irregulares. Por último, estas galaxias cuya forma no encaja en ninguna de las categorías previas, puede tener cierto grado de estructura o ser más dispersas, y esto se puede deber a que están en formación todavía, o que son el producto de alguna colisión entre galaxias ocurrido hace mucho. Las galaxias no están simplemente esparcidas en el universo, sino que suelen formar parte de una estructura de mayor tamaño conocidas como cúmulos, los cuales a su vez
pueden unirse y formar supercúmulos. Pero ¿cuántas galaxias existen? Se estima, según observaciones del telescopio Hubble de 2016, que existen por lo menos 2.000 millones de galaxias en el universo observable, casi 10 veces más de lo que se pensaba antiguamente. En la actualidad, gracias al telescopio espacial James Webb, se están haciendo cada vez más descubrimientos con respecto a estas fascinantes estructuras. Este observatorio, resultado de la colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos NASA, Europa ESA y Canadá CSA, están proporcionando a la comunidad científica su primera visión de la formación estelar, del gas y del polvo en galaxias a lo largo del 98% de la historia del universo, con una resolución y una sensibilidad sin precedentes en longitudes de ondas infrarrojas, algo fundamental a la hora de detectar las galaxias más lejanas. El telescopio espacial James Webb permite captar imágenes con una resolución hasta 20 veces mayor y datos mucho más sensibles que los obtenidos hasta la actualidad con los telescopios espaciales Hubble y Spitzer. Gracias al poder de este instrumento se han podido detectar algunas de las galaxias más antiguas del universo. Una de ellas es la galaxia de Maisie, en honor a la hija del director del proyecto astronómico que la descubrió. Se estima que esta galaxia nació solo 390 millones de años después del Big Bang y actualmente tiene unos 13.800 millones de años. Pero aunque Maisie es la galaxia más antigua descubierta por la actualidad hasta el momento, esto podría cambiar en solo poco tiempo. Esto es debido a que el mismo equipo de investigadores se encuentra en la actualidad estudiando otras 10 galaxias más que podrían ser una era o incluso anterior a la de la galaxia Maisie. A lo largo de este recorrido por el fascinante mundo de las galaxias, hemos explorado qué son, su descubrimiento a lo largo de la historia y sus diversas características. Desde las primeras creencias griegas sobre la Vía Láctea hasta los avances revolucionarios en astronomía proporcionados por observatorios espaciales como el telescopio Hubble y el James Webb, hemos llegado a comprender la inmensidad y la complejidad de estas gigantes agrupaciones estelares en el universo. La exploración del cosmos nos ha llevado a una comprensión más profunda de la inmensidad del universo y de nuestro lugar en él. Cada nuevo descubrimiento nos revela una perspectiva más amplia y un horizonte de posibilidades infinitas. El hecho de que hayamos pasado de creer que las estrellas eran dioses a desentrañar los secretos de las galaxias distantes es un testimonio de la capacidad innata de la humanidad para explorar y comprender el mundo que nos rodea. Cada galaxia, cada estrella y cada misterio cósmico son recordatorios que, como seres humanos, somos capaces de alcanzar las estrellas, tanto en términos de exploración como de investigación. La curiosidad humana es la fuerza que nos impulsa a expandir nuestros límites y a seguir descubriendo los secretos del universo. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado el video y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto.